¿Qué tal si nos damos una vuelta por las Cortes de Aragón? Conectamos con el grupo parlamentario Vox en Aragón. Pues como les comentábamos, esta semana ha habido pleno en las Cortes de Aragón. Tenemos con nosotros a Santiago Morón, portavoz del grupo parlamentario Vox, pues para hablar de las iniciativas y propuestas que se han debatido. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Santiago, buenos días. Un tema que preocupa principalmente es la deriva económica de la comunidad. La subida de precios, la inflación subyacente. Vox ha propuesto una reducción de impuestos. ¿En qué se concreta esta propuesta? Bien, nosotros hemos planteado tanto a nivel nacional como aquí en Aragón esa reducción importante de impuestos. Algunos, evidentemente, claro, son competencia estatal, ¿no? Como, por ejemplo, el IVA a los productos de primera necesidad y los productos esenciales, reducir las cotizaciones de las sociales y también, por ejemplo, todos los que están ligados a la factura de la luz, ¿no? Realmente, por ejemplo, que son los derechos especulativos del CO2, que incrementa, por ejemplo, el precio de la electricidad, ¿no? Pero luego también hay un margen de maniobra importante, que es el que le recordamos al señor Lambán, en Aragón, es decir, porque Aragón también gestiona unos impuestos propios, podríamos decir, como es el tramo autonómico del IRPF, también los impuestos de sucesiones y donaciones, de transmisiones patrimoniales y los de actos jurídicos documentados. Es decir, hay una serie de impuestos que también podrían aligerar la carga de muchas familias, ¿no? Exacto, sí. Y entendemos que es muy importante ir en esa dirección. Bueno, sobre todo porque ahora con estos impuestos las arcas del Estado pues se ven bastante abollantes y... Claro, es que el problema es que este dinero se va al Estado para que luego él lo reparta casi como en un acto de generosidad y no está en el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas, que es donde debería estar, para mover el consumo interno y también para generar empleo a través de las empresas. Desde luego. La invasión de Ucrania por parte de Rusia pues está amplificando pues esa subida, ¿no? Y entre otras cosas que están subiendo pues es el precio de la energía, el petróleo, el gas y también pues los fertilizantes y productos esenciales en el sector agrario, que además el mes anterior ya habían subido pues entre un 25 y un 28%. En una propuesta no de ley, Vox plantea reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España. ¿Cuáles son las medidas que veis necesarias en este asunto? Sí, la verdad es que hemos presentado ya los últimos meses varias medidas en este sentido, ¿no? La de ayer era casi venía a reunir varias de esas medidas que hayamos planteado y de alguna forma lo que queríamos era un objetivo doble. Por un lado, garantizar, primero concienciar, ¿no? Lógicamente a todos los grupos parlamentarios de la necesidad de garantizar el abastecimiento de alimentos, que no está tan seguro como a veces llegamos a pensar, ¿no? Porque los movimientos de alimentos entre naciones pues se están viendo muy resentidos, ¿no? Y eso está afectando a esas materias primas que no llegan especialmente a nivel de cereales. Y también hay que fortalecer nuestras propias explotaciones, es decir, a nuestros agricultores, nuestros ganaderos, que son los que al final producen estos productos de primera necesidad, ¿no? Entonces, iba en esa dirección, iba fundamentalmente para exigir al Gobierno de España que hubiera un plan de contingencia que coordinara todas estas acciones, que se aumentara lógicamente la tierra disponible para poder aumentar la producción de cereales en España y en ese sentido también aumentar los cupos de agua necesarios, porque claro, no nos sirve solamente las tierras, también necesitamos agua para poder cultivar estos cereales, ¿no? Y luego también pues garantizar a través de medidas pues incluso económicas por parte del Gobierno de España el suministro de estos insumos, sobre todo los fertilizantes, para poder completar, digamos, un poco este círculo que se tiene que cerrar en torno a la producción de estos bienes necesarios, ¿no? De los productos del sector primario, ¿no? Sí, un sector primario que además ahora está siendo también muy golpeado, pero por el medio ambiente. O sea, quiero decir, el calor, por ejemplo, ahora las cosechas pues del cereal que comentabas se van a ver reducidas. La helada que tuvieron en abril también con los frutos de hueso. Bueno, o sea que realmente... Sí, bueno, eso es otro tema que además... me gusta que me lo comentes porque también es un tema que lo estamos abordando en estos momentos y que de hecho vamos a llevar esta próxima semana también a la Comisión de Agricultura y es una reforma de los seguros agrarios porque realmente al final es verdad desde el Gobierno de Aragón se ha estimulado la
la contratación de seguros agrarios, pero la verdad es que estos seguros agrarios, pues en muchos casos no cubren muchas de estas inclemencias, ¿no? Y creemos que es fundamental, no solo en esta situación excepcional que estamos comentando, rebajar los tributos y ayudar a este sector que lo está pasando tan mal y que además nos tiene que garantizar esos alimentos, sino que además también tenemos que velar también por otras situaciones, inclemencias que no quedan cubiertas en estos seguros agrarios y que ponen en riesgo la viabilidad de estas explotaciones. Claro. Y hablando de, bueno, pues del campo y del medio rural, ayer salió adelante el proyecto de ley justamente de dinamización del medio rural en Aragón. Y salió adelante pues con los apoyos del cuatripartito y con un par de abstenciones, entre ellas las de su partido. ¿Por qué no apoyaron esta iniciativa para incentivar el desarrollo rural? Bueno, a ver, nosotros ya comentamos que efectivamente es una ley que, bueno, pues era muy prometedora. La verdad es que entendemos que es necesario dinamizar el medio rural con medidas concretas. Y hay alguna medida que queda recogida que nos gusta, porque se habla, por ejemplo, de una fiscalidad diferenciada en el sentido de bonificar, digamos, a aquellas personas que quieran emprender en el medio rural. Pero claro, estas son medidas muy poquito ambiciosas, porque claro, se están restringiendo, por ejemplo, a localidades pues de menos de 100 habitantes prácticamente, ¿no? Es decir, cuando hay localidades con a lo mejor entre 100 y 1.000 habitantes o 2.000 habitantes que están sufriendo también los mismos problemas, ¿no? Y que al final también se están despoblando y que además son las que en muchos casos dotan de servicios y prestan los servicios a estas otras localidades más pequeñas, ¿no? Es decir, que entendemos que es una ley poco ambiciosa, que además tampoco concretaba realmente muchas de las medidas que promete y que luego en el debate, pues, por las intervenciones del Partido Socialista, pues vino un poco a clarificar que realmente hay mucha carga en esta ley de propaganda electoral, porque se tiende a hablar de una continuidad de lo que hasta ahora se ha estado realizando, ¿no? Es decir, y eso no nos gusta, porque claro, si estamos hablando de que hay que dinamizar el medio rural es que hay que cambiar cosas, ¿no? Si estamos hablando de que todo parece que se ha hecho tan bien y de que esta ley lo que viene es agrupar todas estas medidas que se han hecho, pues la verdad es que vemos que el recorrido pues puede ser escaso. Sí, o sea, por eso al final nos abstuvimos. Claro, o sea, realmente este proyecto de ley de dinamización del medio rural, igual el gobierno lo está utilizando, como comentabas, un poquitín de propaganda, o sea, de sí, ¿no? Pues hay que ayudar a nuestros pueblos a conseguir pues que la población se asiente, pero que luego realmente, si profundizas en las leyes y en las propuestas, son muy inconcretas, son generalidades y a excepción de un par que comentabas, que sí que se apoyan por parte de Vox, la gran mayoría pues es un poquitín que deja mucho que desear. Sí, son, claro, es decir, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la asistencia sanitaria, vamos a mejorar, por ejemplo, la comunicación por ferrocarril, cuando realmente lo que ha hecho el Gobierno de Aragón en estos últimos años es todo lo contrario, es prácticamente desmontar muchas líneas que sí, es verdad, que a lo mejor tendrían que ser competencia del Gobierno estatal, pero que estaba manteniendo el Gobierno de Aragón a través de una aportación y, bueno, pues esas líneas ya han desaparecido, ¿no? Y, bueno, pues eso es vemos que no hay un apoyo real en algunas cuestiones de las que luego están haciendo gala, ¿no? Esta semana, bueno, el día 15 se celebró el Día de las Familias y en la sesión de control pues habéis aprovechado para preguntar a Lambán sobre las políticas que está impulsando el Gobierno en defensa de las familias aragonesas. ¿Qué les han respondido? Bueno, pues por un lado nos han respondido que sí, que están haciendo cosas, pero fundamentalmente a la hora de garantizar los servicios públicos, ¿no? Lo que es evidente es que no, al final el señor Lambán ha reconocido que no tiene la solución y que pues probablemente hay poco apoyo realmente a las familias y especialmente a la maternidad y soluciones para dar respuesta a esta disminución fundamentalmente de la natalidad, ¿no? Es decir, esa disminución en el número de niños. Bueno, de una forma gráfica le hemos planteado que es que en Aragón nos estamos quedando sin niños, porque realmente hay una disminución en los últimos 10 años de más del 36% de la natalidad en Aragón, ¿no? Es decir, es una situación muy alarmante. Sí. Y en nuestro grupo entendemos que esto es porque no existen políticas de apoyo a la familia y sobre todo a las mujeres,
porque que están sufriendo una brecha maternal, porque no encuentran opciones reales y efectivas para poder conciliar, ¿no? Conciliar su trabajo y la vida familiar. Creemos que son situaciones que hay que dar solución. No podemos pensar es que están en todos sitios igual. La situación de invierno demográfico que estamos viviendo en Aragón y en realidad en el conjunto de España, incluso de Europa, pues es un tema que debería de estar encima de la mesa como un tema prioritario, y es lo que hemos intentado hoy, dar luz a este problema e intentar concienciar tanto al Gobierno de Aragón como a la sociedad de la necesidad de abordar esta situación. Sí, realmente, porque las familias es la unidad, muy importante, es la unidad básica en la que se tiene que asentar toda la sociedad, y si no se ayuda a que las familias pues puedan tener hijos y poder mantenerlos y llegar a final de mes sin todo el jaleo y todas las complicaciones que tienen actualmente, pues realmente no se va a conseguir ese relevo, y aunque sea meramente práctico, el tema de las pensiones, es que realmente dices, si no nacen niños, la sociedad y el sistema de bienestar que conocemos no se soporta, no se aguanta. No, efectivamente, vamos a ver, parece un poco extraño, ¿no? Que se hable de despoblación y sin embargo no se estimulen medidas para fomentar la natalidad, ¿no? Hace muy poquito Macarena Olona, en un acto político, hizo un comentario que yo creo que es muy relevante y yo creo que podría ser muy significativo en esta cuestión, y es que comentó que para una empresa lo que se debería de lograr es que una mujer se quedara embarazada debería de ser casi como si le hubiera tocado la lotería. Es decir, en vez de intentar, en vez de como ocurre hoy en día, que en algunos casos que una mujer se quede embarazada pues puede condicionar su futuro profesional y de alguna manera puede incluso condicionar la propia contratación. Es decir, bueno, pues tendría que ser al revés. Es decir, cuando queremos hablar de estimular con medidas concretas la natalidad, pues evidentemente hay que, de alguna manera, incentivar a las empresas también para que en estos casos no sean las perdedoras, sino que al contrario, sino que participen en esta situación y que se puedan ver incluso beneficiadas. Exacto. Solamente así puede cambiar un poco, podemos hacer, como se suele decir hoy en día, un cambio de paradigma, y podemos pasar a una situación en la que haya un apoyo real a la natalidad. Nosotros vamos un poco en esa línea y seguiremos planteando propuestas concretas al Gobierno de Aragón para que intente, bueno, pues si no encuentran ellos soluciones, pues a lo mejor pues pueden copiarse de las que nosotros les planteemos. Exacto, y no solo el apoyo a la natalidad, también a las familias numerosas. Hace unos meses salía el tema del retraso que había en la reactivación del carné de familia numerosa, que llevaban un retraso, de 3 meses y con todo lo que eso conlleva para las familias numerosas, porque realmente pues son beneficiarias de algunas ayudas, pero sin tener actualizado el carné, pues claro, no podían acogerse a eso. Y el Ayuntamiento de Zaragoza ahí estuvo un poquitín lento en reactivar eso, claro. Sí, no, a ver, es evidente que las familias que más están sufriendo en este momento pues son las familias numerosas y las familias vulnerables, pero en general familias numerosas, porque hoy en día no está protegida la natalidad y no está protegida, por supuesto, la familia, y en ese sentido, pues cuantos más miembros forman una familia, pues más dificultades económicas. Al final esto pues tiene otras compensaciones y evidentemente estas familias no cambiarían su situación por ninguna otra, ¿no? Y son felices siendo una familia numerosa. Yo, bueno, pues he tenido la suerte de pertenecer a una familia numerosa y luego formar una familia numerosa, y la verdad es que pues sé de lo que hablo y desde luego no lo cambiaría por una mejor situación económica, ¿no? Yo creo que hay que trabajar un poco en esa línea, que hay que intentar que la sociedad vea esos beneficios de formar una familia numerosa, y evidentemente para eso también tiene que haber un apoyo de las instituciones, un apoyo decidido, ¿eh? Pues Santiago Morón, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, muchísimas gracias por atendernos y por actualizarnos todo lo que está pasando ahora en las Cortes. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hemos escuchado al Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Aragón.